Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para este vídeo quiero hablar sobre la figura humana. La figura humana es un tema recurrente en casi toda la historia de la pintura. Evidentemente es uno de los motivos más pintados, pero aparte su estudio es una forma ideal para aprender a dibujar, a pintar y mejorar como artista. Esto es porque el cuerpo humano es una máquina muy compleja, es un elemento complicado de dibujar, de pintar y aparte normalmente nos rodea en casi todos los aspectos de nuestra vida. Para empezar, todos tenemos uno y todos nos podemos ver reflejado en él. Es por esto que creo que el estudio de la figura humana es parte clave del día a día de un pintor, dibujante o artista. Deciros que este vídeo es un resumen de una lección más extensa que podréis encontrar en Patreon. Si os interesa, podéis echarle un vistazo, os dejaré el enlace en la descripción y aparte de esta lección o de este vídeo, podréis encontrar muchos otros que voy añadiendo más o menos mes a mes. Si tenéis cualquier duda, podéis contactarme, dejarlo en los comentarios o enviarme un privado por Instagram. Y nada, sin más, vamos a empezar. Quiero tratar 5 temas clave que debemos tener en cuenta a la hora de dibujar la figura humana. Normalmente cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicio, ya sea en una clase con un modelo del natural o incluso tomando referencias fotográficas, es complicado saber por dónde empezar y hay varios temas o errores recurrentes que podemos tener tendencia a hacer. Por eso, lo primero que debemos tratar, el primer punto clave que quiero mencionar es el encaje. Este encaje o esta estructura principal la debemos realizar siempre con líneas más suaves. Estas líneas lo que intentan no es encontrar una medida específica de una parte del cuerpo, sino la forma general, el contorno general de la figura que estamos dibujando. Esta línea puede tener errores, por eso la hacemos suave y algo más gruesa, pero nos ayuda a empezar a situar el dibujo que queremos hacer en el papel. Para ilustrar esto, fijaros en la pierna que soporta el peso del cuerpo, como podríamos trazar al principio una línea recta, como os enseño, para posteriormente romper esta línea en varios trozos, indicando las diferentes direcciones que toma el cuerpo. Lo mismo haríamos con el brazo. Podríamos primero trabajar con una línea suave, algo más gruesa y recta, para posteriormente romper esta línea en varios trazos con diferentes direcciones, sugiriendo o dibujando los músculos del cuerpo. Esta sería la principal idea en los primeros trazos, donde debemos hacer líneas rectas y algo ambiguas para poco a poco irlas haciendo más específicas. Al trabajar estas líneas de forma más específica, ya tenemos que tener en cuenta varias cosas de la estructura del cuerpo humano. Para ello, sugiero encontrar ciertas referencias que nos ayudarán a generar una mejor estructura y una mejor sensación de peso y de gesto en el dibujo que estamos haciendo. Lo primero sería encontrar el punto donde se encuentran las dos clavículas y trazar un eje que pasaría por el esternón hasta llegar al pubis pasando por el ombligo. También sería interesante encontrar o sugerir dónde estaría la caja torácica, así como la pelvis. La dirección de la pelvis, así como la dirección de los hombros, nos ayudará también a ver el gesto que tiene nuestra figura. Normalmente las figuras de dibujo artístico suelen tener la clásica postura del contrapposto, donde la mayoría del peso del modelo descansa en una pierna, generando una dirección en la pelvis, y en los hombros encontramos la dirección opuesta. Para ello, aún tratando el encaje, debemos tener en cuenta varias cosas. La primera es que nuestra figura tiene que dar la sensación que está en el suelo. Para ello es muy importante fijarse en los pies, en el peso de la figura, que dé la sensación de que hay tensión en las piernas, de que aguantan el peso del cuerpo, así como la dirección de los escorzos, para que dé la sensación que el pie
está en una superficie plana, debemos sugerir el escorzo del pie correctamente. Este elemento del peso del cuerpo nos enlaza a una parte del encaje algo más avanzada en el proceso. Cuando ya tenemos la figura bien encajada en el papel, con todas las proporciones que funcionan, para que el encaje mejore nos tenemos que fijar en otros aspectos, como podrían ser el gesto y el tipo de cuerpo. Cuando trabajamos el encaje, lo primero que debemos encontrar son las proporciones, dividir las diferentes partes del cuerpo con las medidas exactas. Una vez tenemos estas proporciones, nos tenemos que fijar, o al menos hacerlo a la vez, que la figura que estamos trabajando tenga un gesto creíble y natural. Esto lo podemos enlazar con lo que hemos comentado antes del contrapposto. Aparte, también nos tenemos que fijar que el tipo de cuerpo que estamos dibujando es el mismo que el de nuestro modelo. Para ello hay que fijarse en las proporciones, como por ejemplo el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo, lo musculado o lo delgado que es nuestro modelo. Si una persona tiene, por ejemplo, los músculos muy desarrollados, aunque las proporciones sean las mismas, a la hora de dibujar debemos de hacer esta sugerencia. También el tamaño de la cabeza influye en la sensación que nos da el modelo de que es más alto o más bajito. Cuanto más grande es la cabeza en relación al cuerpo, más nos da la sensación de que la figura es algo más bajita. También, en relación al tipo de cuerpo, dependiendo de si el modelo es un hombre o una mujer, podemos encontrar diferentes tamaños en las relaciones del cuerpo. Por ejemplo, un hombre suele tener los hombros más anchos en comparación a la pelvis, mientras que una mujer tiene la pelvis algo más ancha. También el arco de la caja torácica está más abierto en el hombre, mientras que la mujer está algo más cerrado. Este tipo de pequeñas diferencias nos ayudarán a percibir el cuerpo que estamos dibujando de mejor manera. Una vez hemos tenido en cuenta todas estas partes de la estructura, hemos empezado buscando las proporciones como primer paso, trabajando primero las generales y luego las particulares. Hemos pasado a ver que el gesto que estamos trabajando es correcto, que la figura nos da la sensación que está en el suelo y que el tipo de cuerpo es el correcto. Pasaríamos a buscar las formas de sombra. Hasta ahora hemos estado trabajando simplemente la forma, el volumen del modelo que estamos dibujando. Ahora lo que haremos es dibujar la luz que ilumina este modelo. Es decir, vamos a diseñar encima del volumen que hemos generado, donde la luz influye, donde la luz enfoca y donde no llega a iluminar la luz. Por lo tanto, tenemos una forma de sombra. Esta división entre la luz y la sombra es clave para empezar posteriormente el sombreado. En los ejercicios de dibujo anatómico, en los ejercicios donde hacemos simplemente un estudio, yo lo que os recomendaría es que simplemente dibujarais una línea de contorno lo más precisa posible, con las mejores proporciones, y dibujarais una línea de sombra y aplicarais un valor para dividir simplemente luz y sombra. Así haríamos un estudio y practicaríamos lo más importante, creo yo, en este ejercicio, que es entender mejor las proporciones, aprender a ver mejor el gesto de una figura, etc. El trabajo posterior es un trabajo también importante, el trabajo del sombreado o el renderizado, donde explicamos cómo es la forma y cómo es la luz que ilumina el objeto, pero creo yo que no es tan importante, que sobre todo si disfrutamos de un modelo del natural, si podemos dibujar a un modelo en vivo, os recomiendo que os centréis en esto, ya que es la parte más importante, la estructura, y también la parte más complicada. Al fin y al cabo, el sombreado también requiere tiempo, también requiere técnica y paciencia y práctica, pero la estructura, aprender a ver y a plasmar lo que vemos en el papel, creo yo que es de las partes más complicadas y en la que mayor esfuerzo
debemos de aplicar si tenemos un tiempo limitado. Dicho esto, ahora que ya tenemos las formas de sombra diseñadas, lo que hacemos para seguir y para pasar al siguiente paso, que es el sombreado, es trabajar con un valor y así dividir visualmente lo que sería la luz y la sombra. Para ello, utilizaremos también una de las claves, en este caso la tercera, que es la calidad de línea. La calidad de línea es una parte muy importante en un dibujo de este estilo, ya sea más centrado en un estudio algo más académico y objetivo, donde lo que simplemente queremos es hacer un dibujo explicando el modelo que vemos, o también incluso en un dibujo más artístico o dinámico, donde la calidad de línea nos ayuda a entender cómo es el volumen y nos da riqueza a la obra o al dibujo que estamos realizando. Para ello trabajamos con diferentes tipos de grosores. La línea, según el grosor, explica diferentes cosas y también con un nivel de contraste diferente. La primera división clara que haría sería entre la línea de contorno, que la solemos hacer más fina, y la línea de sombra, que como explica la rotación de un volumen, la intento hacer siempre más gruesa y como con los bordes más suaves, es decir, intentando explicar una transición donde justamente en esa línea el contraste es mayor. Por otro lado, la línea de contorno es más bien una delimitación entre el volumen del cuerpo y el fondo, generando más contraste, donde el valor del fondo y el valor del modelo son más diferentes y generando menos contraste o incluso casi nada donde los valores son los mismos. Pero el grosor de las líneas, intento que para las líneas de contorno siempre utilizar líneas más finas, ya que el borde es mucho más cortante, mientras que para la línea de sombra el grosor de la línea será más gruesa, buscando también las transiciones o los momentos donde la rotación es incluso más suave y esta línea se pierde por completo. Al realizar un dibujo con un rango de valores algo menor, ya que el lápiz tiene los oscuros más claros que los que podemos ver en la realidad, y también como el dibujo lo hacemos en un tiempo limitado, esta calidad de línea nos ayuda a explicar mucho mejor la figura que tenemos delante. Asimismo, la línea, para generar o para explicar que un volumen se encuentra encima del otro, puede pasar de ser una línea de contorno a introducirse en el cuerpo, creando así una superposición de línea. Una de las más claras que podemos ver para explicar este efecto sería la línea de contorno que tenemos en el hombro y que vemos que se mete dentro del brazo. Esto nos ayuda a explicar cómo el hombro está encima del volumen del brazo, de los bíceps, etc. y generando así esta sensación de que hay un volumen delante del otro. Aquí veis en rojo esta superposición que podríamos encontrar, por ejemplo, en la clavícula, como la línea de contorno se mete dentro del cuerpo para explicar que este volumen está por delante de lo que tendríamos detrás, que sería el trapecio y el cuello. Ahora ya en el dibujo de la figura estamos llegando a un punto donde tenemos realmente todas las partes proporcionadas, todos los diseños de las formas en el dibujo y hemos pasado a un punto donde lo que estoy haciendo es sombrear el dibujo. Para ello, como veis, utilizo siempre los lápices bien afilados. Este dibujo lo he realizado completamente a lápiz y he ido intercambiando lápices de minas con lápices normales según la necesidad que tenía, y el rango que he utilizado son desde lápices H hasta lápices 2B o 3B. Como veis, siempre intento tener el lápiz bien afilado. Hice un vídeo al respecto hace muy poco, el vídeo anterior es sobre cómo afilar los lápices
Y creo que para ser preciso en este tipo de dibujo es una de las partes más importantes y más fáciles de realizar. Muchas veces cuando el lápiz no está en condiciones es mucho más difícil ser preciso y explicar bien las sutilezas del cuerpo, sobre todo en estos dibujos tan pequeños. Para que os hagáis una idea, este dibujo no tiene más de entre 15 o 20 centímetros. Y para explicar todas las diferentes partes del cuerpo, pues es importante poder dibujar con precisión. También a la hora de hacer el sombreado lo que intento es ir entrecruzando líneas de manera que poco a poco, creando esta especie de red o de capa de trazos, se vaya sombreando el dibujo. Para el sombreado yo os recomiendo tratar los valores de la manera que los estoy tratando, aplicar el grafito en capas suaves, oscureciendo poco a poco las diferentes partes del cuerpo con un entramado de líneas. Al igual que hacemos con el encaje, que trabajamos desde lo general a lo particular, creo que con los valores también es la mejor manera de sombrear. Hay mucha gente que quizás le gusta coger una parte del dibujo y acabarla, detallarla al máximo y poco a poco ir avanzando por el dibujo. Yo me siento más cómodo trabajándolo todo a la vez e intentar poco a poco oscurecer las diferentes partes del dibujo de forma general hasta conseguir el resultado deseado. Para que nos hagamos una idea, primero intento dividir el dibujo en luz y sombra, sería como la simplificación máxima de los valores, donde tenemos simplemente dos, la luz y la sombra. Posteriormente los intento conectar con la línea de sombra, trabajando los bordes y los diferentes contrastes, para posteriormente, si me da tiempo, en el caso de que esté trabajando el natural, como este trabajo lo he hecho con una fotografía, pues evidentemente he tenido todo el tiempo del mundo, pues para posteriormente sombrear y conseguir los diferentes valores hasta pues que el resultado sea satisfactorio. Al trabajar a lápiz el rango de valores es menor, pero eso no significa que no podamos hacer un efecto de luz convincente. Al fin y al cabo, se trata de un juego de contrastes donde lo importante no es el valor en sí o el nivel de oscuridad que le aplicamos a una parte del dibujo, sino la relación que tiene este valor con el resto. Si conseguimos generar una jerarquía adecuada entre los diferentes valores, el efecto va a ser el mismo que tenemos en el modelo, aunque los valores no sean exactamente los mismos. Para ello, una cosa que ya he repetido también en otros vídeos, lo que intentamos es tener más atmósfera en la sombra, simplificar el valor de la sombra y añadir más valores a la luz, explicar la forma con los valores en la luz. Esto es una idea que creo yo que es útil para generar una jerarquía y utilizar menos valores para explicar lo mismo, pero evidentemente no es una norma que tenga que seguirse siempre al pie de la letra. Aunque yo creo que genera un orden visual en los valores que ayuda a entender mejor la figura y sinceramente creo que ayuda a que los dibujos tengan un efecto mejor. Trabajar con más atmósfera en lo que serían las sombras y esforzarse en explicar el volumen con los medios tonos y las luces. Recordar que los medios tonos y las luces son todo lo que no estaría en la sombra. Por último, quiero hablar de la quinta clave en este dibujo artístico de la figura humana, en este dibujo más bien académico, pero que creo que también se puede aplicar, quizás no todos, pero sí algunos conceptos en un dibujo más artístico o dinámico, serían los bordes y los contrastes, más concretamente los acentos. En esta última parte del dibujo, cuando ya tenemos la figura sombreada con el nivel de contraste deseado, lo que hago y lo que os recomiendo que hagáis es repasar este tipo de cosas. ¿Son todos los bordes como queremos? Es decir, la
forma en las partes suaves gira con la precisión que queremos, son los bordes cortantes lo suficientemente cortantes, es decir, por ejemplo, el contraste entre el hombro y el fondo está lo suficientemente afilado, se explican de forma correcta las partes con hueso del cuerpo, o por el contrario las partes donde el músculo o incluso la grasa se funde un poco con el fondo. Todos estos pequeños aspectos le dan mucha más riqueza al dibujo, y cuando la estructura desde un principio ya funciona y hemos conseguido un sombreado adecuado, son los aspectos que nos ayudarán a subir el nivel del dibujo que estamos trabajando. Hay que tener cuidado por eso añadiendo demasiados acentos. Los acentos son pequeñas líneas de contraste o pequeños bordes algo más oscuros. Hay muchos tipos de acentos, pero la intención sería resaltar más una parte con respecto a las que le rodean. El problema de los acentos es que si añadimos demasiados, pierden el sentido y empiezan a ser incoherentes. Algún acento, por ejemplo, sería este punto más oscuro que he añadido en el ombligo, o la línea de contorno del hombro que justo cuando se acerca a la clavícula se oscurece más, para explicar que la forma que el músculo pasa de ser un músculo a ser un hueso. Pues este tipo de pequeños conceptos, aplicando más o menos contraste, los podemos sugerir con la línea. Pero como he dicho, hay que tener cuidado e intentar aplicar los justos para que no generemos demasiados contrastes de estos y pierdan el sentido. Muchas veces tenemos tendencia, yo el primero, a añadir más de la cuenta, por eso también de cara al final del dibujo merece la pena repasar y ver si hemos añadido los suficientes o si por el contrario nos hemos pasado. Esto es todo para estos 5 aspectos o 5 claves que creo que son interesantes a la hora de dibujar la figura humana. Evidentemente hay muchas más ideas que debemos ir trabajando, pero creo que estos consejos os pueden ayudar a que vuestros dibujos de figura humana, ya sean del natural o de una fotografía, puedan mejorar. También os recomiendo que si nunca habéis dibujado la figura humana lo intentéis. Lo ideal es hacerlo del natural, pero incluso si no podéis, pues que cojáis una fotografía y probéis de hacer este tipo de ejercicio. Deciros que el dibujo de la figura humana, el estudio anatómico, ha sido tema principal en la historia del arte desde casi el principio de la pintura, y es una parte muy importante donde el artista que empieza a pintar o a dibujar pues puede mejorar mucho más rápido. Fijaros que en todas las academias de arte o las facultades de bellas artes se dibuja del natural, y eso es porque evidentemente es un ejercicio primordial para poder posteriormente trabajar imágenes propias. Así que animaros a que si nunca habéis hecho este ejercicio, lo probéis. Sin más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Recordaros que tenéis la lección en Patreon y que posiblemente también la subiré en los miembros de YouTube, que quiero empezar a trabajar también este aspecto del canal. Y recordaros que si no estáis suscritos, me ayudáis mucho si os suscribís. También, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido, pediros que le deis a me gusta, ya que así ayudaréis a posicionarlo y a que llegue a muchas más personas. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao.